El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia, transmisión que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un día después que hay sesión pública en la Sala Superior precisamente del Tribunal Electoral. El objetivo del programa, bueno, te lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es repasar, recordar algunos de los asuntos tratados en la sesión pública, pero más allá es la difusión de la cultura electoral. Es precisamente tratar de que todos nos integremos a esta benéfica cultura electoral. Y saludo con mucho gusto a Daniela Luna, mi compañera en la conducción. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlos, auditorio, muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan en este programa. En consecuencia, a través de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues en este día ya está con nosotros el licenciado Enrique Figueroa Ávila. Él es el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa. Bienvenido, Enrique. Hola, Daniela, buenos días, mi querido Carlos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Enrique. Al contrario, a ustedes y al auditorio que nos escucha. Pues hoy, en consecuencia, Daniela, se recordará y repasará el asunto marcado como SUB-RAP 7/2015 y acumulado referente al Partido Humanista, que por cierto es partido político de reciente creación, Enrique. Sí, Carlos, Daniela, fíjense que las leyes electorales de nuestro país prevén que cada 6 años los ciudadanos pueden acercarse, en este caso al Instituto Nacional Electoral, para, después de seguir un procedimiento, puedan eventualmente obtener su registro como partidos políticos nacionales. Y el Partido Humanista es uno de los 3 nuevos partidos que se han incorporado a la escena nacional, junto con Encuentro Social y Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, efectivamente, este asunto, recurso de apelación 7 y juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 503, viene a presentar un tema muy interesante que nos vamos a ocupar los próximos minutos en platicar con el auditorio. Perfecto, Enrique, pero también le recordamos al auditorio que nos está escuchando y que nos está viendo que el tema que estamos tratando o que vamos a tratar el día de hoy con Enrique es: ¿contribuye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que el Partido Humanista resuelva sus diferencias con base en la ley, Carlos? Así es, ese es el tema central, el fundamental. A grandes rasgos, Enrique, ¿cuáles son los antecedentes de este asunto tratado ayer en sesión pública por la magistrada y los magistrados? Claro, el tema que se ventila en estos medios de impugnación tiene que ver con un procedimiento de sustitución del cargo que dentro del Partido Humanista se llama Coordinador Ejecutivo Nacional. El ciudadano Javier Eduardo López Macías está registrado, hasta el mes de diciembre estaba registrado o está registrado como Coordinador Ejecutivo Nacional. Y en el mes de diciembre, un grupo también de militantes de este partido sesiona internamente con la finalidad de ratificar o rectificar el nombramiento de este Coordinador Ejecutivo Nacional. Correcto. Entonces, ellos sesionan, llegan a la conclusión de que debe no ratificarse en el cargo a este ciudadano y nombran a una persona distinta, al señor Ignacio Iris Salomón, en ese cargo. De acuerdo con nuestras leyes, estos cambios en las dirigencias de los partidos políticos, para que sean válidos, deben ser presentados al Instituto Nacional Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esta Dirección Ejecutiva lleva un libro de registro en donde los partidos se acercan y le piden al INE, al Instituto Nacional Electoral, por conducto de esta Dirección Ejecutiva, Instituto,
lleva a cabo el registro de esta nueva dirigencia, de este nuevo cargo. Y eso es lo que ocurre. En el mes de diciembre se lleva a cabo la sesión del partido político para efecto de ratificar o rectificar a Javier Eduardo López Macías en el cargo. Sí. Llegan a la conclusión de que no debe ser ratificado, nombran al señor Ignacio Iris Salomón y le presentan la documentación a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y en los primeros días del mes de enero de este año, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de esta dirección, determina no llevar a cabo el registro solicitado. Ese es el tema central que genera que a partir de esta respuesta en sentido negativo, en este recurso de apelación, el representante propietario del partido ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y un grupo de miembros de este órgano, de esta junta que llevó a cabo el procedimiento de ratificación o rectificación, al recibir esta respuesta, no estén conformes con la misma. Y presenta el partido el recurso de apelación y presenta un grupo de miembros de esta Junta de Gobierno Nacional del partido una demanda de juicio ciudadano. Entonces, tenemos aquí ya el origen de este recurso de apelación 7 y del juicio para la protección 503. ¿Por qué el INE, perdón, Sí, Daniela, sí, por sí. qué el INE dice que no? A la hora de ratificar a una persona o que el partido quiere colocar en un puesto a una persona, ¿por qué el INE dice no? Porque la conducción de los partidos políticos debe realizarse con base en normas, no en forma caprichosa, no en forma arbitraria. Todos los partidos políticos se rigen con base en normas. Estas normas están recuperadas esencialmente en los estatutos de los partidos políticos. Los partidos además tienen reglamentos, tienen lineamientos, y en el caso particular, como la conducción del partido debe ajustarse a la ley, al derecho, las normas nos permiten verificar que esa conducción se realice de manera razonable, de manera lógica, de manera racional. Y precisamente el Instituto Nacional Electoral verifica que este tipo de cambios en las dirigencias no se realice de manera arbitraria, sino que las mismas se conduzcan de acuerdo con la normativa del partido. Claro, apegados a los estatutos, a los reglamentos internos de los partidos políticos. Desde luego, porque un requisito fundamental para constituir un partido político es que estas organizaciones de ciudadanos se conduzcan con base y apego en el derecho. Que presenten supuesto. estatutos. Claro, y los estatutos recuperan precisamente todas esas reglas de convivencia interna, de tal manera que las personas que se afilian a los partidos saben cómo se va a conducir cada partido político de manera interna, sabe cómo se va a llevar a cabo un cambio de dirigencia, cómo se van a seleccionar eventualmente a los candidatos a puestos de elección popular. Ese es el papel central que juegan los estatutos para efecto de la conducción de la vida interna de los partidos políticos. Muy bien. Enrique, el nombramiento o destitución de un dirigente de un partido político, bueno, ya comentábamos sobre los estatutos, pero ¿qué más nos puedes decir sobre este asunto? Yo tengo una pregunta. ¿Se habrá hecho este nombramiento que se hizo de Ignacio Iris Salomón, el INE qué argumentó? O sea, se hizo de una forma arbitraria, no se respetó no se respetaron los estatutos, pero ¿qué dijo aparte el Partido Humanista? Bueno, el Partido Humanista presenta su solicitud razonando que en su concepto el cambio de la dirigencia se ajustó a la normativa partidaria. Sí. El Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva, cuando hace la revisión, llega a la conclusión de que no se ajustó completamente a esa normativa, que tiene dudas en el procedimiento que se siguió y por eso niega el registro. Contra esa negativa, vienen ahora el partido y este grupo de ciudadanos, sí, miembros del partido, diciéndole a la Sala Superior del Tribunal Electoral que en su concepto la negativa es incorrecta, porque también, desde luego, no solo los partidos son los únicos que se ajustan al derecho y a la ley, también el Instituto Nacional Electoral, para conducirse, también se tiene que ajustar
a la ley, ¿no? Claro. Y en ese contexto, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales son los documentos básicos con los cuales también el Instituto Nacional Electoral va conduciendo el cumplimiento de este tipo de atribuciones, que son muy importantes, porque imagínense lo que significa para el INE tener el registro de quién representa al partido político. Recuerden o recordemos que los partidos políticos reciben financiamiento público, los partidos políticos tienen acceso a la radio y televisión, los partidos políticos, ahorita que estamos en procesos electorales a nivel federal para llevar a cabo la nueva integración de la Cámara de Diputados y en 17 entidades federativas, ¿verdad? Hay procesos electorales locales. Bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene que tener certeza de quiénes son las personas que están ocupando en ese momento los cargos de dirección para efecto de saber con quién tiene que haber esa interlocución para efecto de que los partidos puedan participar ampliamente en los procesos electorales, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, lo que advierte la dirección ejecutiva es que hay dudas de cómo se llevó a cabo el procedimiento para efecto del nombramiento. Y eso es lo que nos traen a la Sala Superior en estos asuntos. Pero sabemos que el partido de por sí atraviesa por un tiempo una etapa, digámoslo, de conflictos, sobre todo en la cuestión de su dirigencia. Al respecto, Enrique, ¿nos puedes decir cuáles son esos conflictos y cómo esos conflictos de dirigencia influyeron en la designación de este dirigente y bueno, ya todo lo demás que conocemos, que el INE dijo de entrada que no, etcétera? Yo creo que, bueno, es importante aclarar que una de las ventajas de nuestro sistema democrático es la posibilidad de la disidencia, del cuestionamiento. Y en ese contexto, en este caso, en el Partido Humanista, se cuestiona si quien ocupa en ese momento la coordinación ejecutiva nacional está cumpliendo correctamente con sus atribuciones. Uh-huh. Y eso es lo que lleva en el mes de diciembre a cuestionarse si efectivamente el coordinador ejecutivo nacional está cumpliendo sus atribuciones de manera correcta. Este cargo, que es unipersonal, el coordinador ejecutivo nacional, es evaluado por un órgano colegiado, la Junta de Gobierno Nacional del Partido Humanista. Y en ese momento, en el mes de diciembre, se hace esa evaluación y llegan a la conclusión de que no se debe ratificar en el cargo. Como no se le ratifica en el cargo, nombran a una persona distinta. Uh-huh. Y a esta persona distinta es a la que llevan al INE para efectos de su registro. Y es el INE cuando dice, no, a ver, aquí en este procedimiento no veo una regularidad en su desarrollo. Y por eso niego hacer la sustitución. Y contra ese dato vienen ahora acá a la Sala Superior y nos dicen, oye, no, el Instituto Nacional Electoral también no se ajustó a la ley cuando me niega el registro respectivo. Y ese es el tema que precisamente en este recurso de apelación y en este juicio de protección se revisó el día de ayer por la Sala Superior. Llega a la Sala Superior entonces el propio partido. Así es. El propio partido, recordemos que en el Instituto Nacional Electoral hay un representante del partido político. Y también en juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, vienen un grupo o algunos integrantes de este órgano de la Junta de Gobierno que había determinado que ya no tenía que ratificarse al coordinador ejecutivo y que había un nuevo cargo que tenía que ser registrado. Entonces, en estas dos vertientes viene el Partido Humanista, por una parte un grupo de integrantes de la Junta de Gobierno y por otra parte el propio partido. Cuyo representante está en el Instituto Nacional Electoral. De ahí que se diga o que ayer se haya mencionado el que, bueno, entonces a qué grupo es al que se le tiene que hacer caso. En fin, es parte del problema, ¿verdad, Enrique? Así es. Y fíjate que curiosamente tocas un aspecto muy importante de este asunto. Tanto los ciudadanos que vienen como integrantes de la Junta de Gobierno a través del juicio para la protección de derechos político-electorales, como el representante del partido en el recurso de apelación, los dos vienen pidiendo lo mismo. Claro. Vienen pidiendo lo mismo. Registra al señor Ignacio Iris Salomón en sustitución del señor Javier Eduardo López Macías. Entonces, por eso los dos asuntos se acumulan y ayer la Sala Superior resuelve de manera acumulada estos asuntos. Eso es. Bien, Daniela, vamos a escuchar
Estos promocionales, Enrique, se trata del maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pertenece a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, la magistrada ponente precisamente de este asunto. El tema contribuye el Tribunal Electoral a que el Partido Humanista resuelva sus diferencias, pero con base en la ley. El jueves 19 de febrero a las 13 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Toluca que dará el magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El viernes 20 de febrero a las 12 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Distrito Federal que dará la magistrada presidenta Janine Madeleine Otálora Malasis ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Bien, continuamos en Consecuencia, el programa producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahora a través de Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Y gracias por vernos y escucharnos. Y esta mañana con nosotros, contigo, el maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Daniela. Así es. Y bueno, para continuar con este tema importante sobre el Partido Humanista, yo tengo una pregunta, Enrique. Luego de que ya sucedió todo esto que nos explicaste en el bloque pasado, ¿cuál fue o hasta antes de que se votara este proyecto, cuál era, se podría decir a lo mejor, la condición de la dirigencia del Partido Humanista? O sea, legalmente, ¿quién era el dirigente del Partido Humanista? Bueno, aquí recordemos que ellos acuden al Instituto Nacional Electoral para el reconocimiento de una nueva dirigencia. Sí. Y el Instituto Nacional Electoral dice, no te hago la sustitución. Eso significa que la dirigencia anterior se sigue manteniendo en el registro del libro del Instituto Nacional Electoral. Es decir, a cargo de Javier Eduardo López Macías. Así es. Ese es el registro que sigue manteniendo el Instituto Nacional Electoral porque no lleva a cabo la sustitución. Ajá, así es. Del señor Ignacio y Salomón. Muy bien. Uh-huh. Ahora, Enrique, también con todos estos antecedentes, ¿en qué sentido se manifiesta el proyecto de resolución a este asunto que la ponencia de la magistrada Alanís Figueroa propuso a los magistrados? Lo que realiza o lo que lleva a cabo este proyecto o esta sentencia, mejor dicho, es un examen de la normativa interna del partido político, porque por eso desde un inicio platicábamos, ¿no? La conducción de los partidos se hace con base en leyes, normas, y en ese contexto el cambio de una dirigencia también debe encontrarse regulado. Y eso es lo que revisó el Instituto Nacional Electoral, y eso es precisamente lo que revisamos acá en el Tribunal Electoral, que el partido se haya conducido con base en esas normas, que el Instituto Nacional Electoral se haya conducido también con base en esas normas. ¿Y esto qué significa? Que revisamos tanto las normas del partido político como las normas que regulan al Instituto Nacional Electoral. Y la sentencia que se aprobó el día de ayer
caminan estas dos vertientes, en estos dos senderos. ¿Y qué es lo que detectamos? Me parece que cosas muy interesantes. Por lo que hace al partido político, advertimos que no se regula con mucha claridad este tipo de procedimientos respecto a los integrantes de esta Junta de Gobierno Nacional. La sentencia detecta que no hay un procedimiento claramente definido en el que se respete a la persona respecto de quien se propone su ratificación o rectificación, que pueda defenderse como mandata nuestra Constitución, los tratados internacionales. Toda persona que es señalada, que es acusada, a quien se le atribuye, por ejemplo, en incumplimiento de una obligación, debe tener la posibilidad de poderse defender. Y dentro del partido político, en los estatutos del partido político, se advierte que no está claro ese procedimiento. Y precisamente por eso el Instituto Nacional Electoral dice, caray, yo advierto que este cambio de dirigencia no se realizó con base en un procedimiento en donde se respetara al señor Javier Eduardo López Macías la posibilidad de que él pudiera defenderse, porque le siguen el procedimiento, pero no se le respeta su garantía de audiencia. Y sin respetarle esa garantía, lo sustituyen. Uh-huh. Y por eso el Instituto Nacional Electoral dice, no ha lugar a hacer la sustitución del cargo en mi libro de registro. Hasta que no estén claras las cosas. Hasta que no estén claras las cosas. Y esa sería un primer camino, esa es la primera vertiente. Segunda vertiente, que es lo que nos plantean en el recurso de apelación y en el juicio de protección. Oye, el Instituto Nacional Electoral resolvió sin ajustarse a los ordenamientos que regulan al Instituto Nacional Electoral. Y ahí que advertimos efectivamente que, por una parte, el Instituto Nacional Electoral actuó correctamente cuando revisa que internamente el partido tuvo algunas insuficiencias en la conducción de este procedimiento. Pero también advierte la sentencia otra cosa muy importante, que también el Instituto Nacional Electoral deja de cumplir una orden que establece la ley, que si advierte que un procedimiento de esta naturaleza tiene deficiencias o insuficiencias, le debe en su caso ordenar la reposición del procedimiento al partido político. Y sucede que en el caso particular, el Instituto Nacional Electoral nada más le dice, no ha lugar, y ahí, hasta ahí queda. Pero no lo invita, no lo obliga incluso a que cambie todo lo que se tenga que cambiar o adapte lo que se tenga que adaptar. Exactamente. Con el objetivo de que sea tersa, ¿no? Pues una sustitución o un cambio dentro del partido. Exactamente. Ahí el Instituto Nacional Electoral contribuye indicando, ¿vas a cambiar tu dirigencia? De acuerdo, pero advierto que esta solicitud tiene algunas insuficiencias. Repone el procedimiento. Esta última parte de reponer el procedimiento no se lo ordena, siendo que la ley le dice al Instituto Nacional Electoral que deberá actuar así cuando advierta que una solicitud tiene insuficiencias. Y qué importante tema, Enrique, porque entonces en esto reside pues este pequeño problema por el que está atravesando el Partido Humanista, porque bueno, es un punto básico. Si no están bien establecidos en los estatutos del partido político cómo elegir o cómo como decías tú, ratificar o rectificar este cargo, pues ahí es donde reside este asunto, ¿no? Creo que es la parte medular, digámoslo de alguna manera. Yo creo que sí, porque debe haber claridad de quiénes ocupan los cargos de dirección de los partidos políticos. Comentábamos hace unos momentos, tienen tareas importantísimas, conducen a los partidos y ahorita que estamos en proceso electoral resulta sumamente importante. Por eso la sentencia de la Sala Superior del día de ayer contribuye en el sentido de decirle, a ver, Instituto Nacional Electoral, hiciste bien la primera parte cuando revisas que haya una deficiencia, pero le debiste haber ordenado al partido que repusiera el procedimiento. Y hay otro tema importante que hay que rescatar de esa sentencia del día de ayer, que también la sala advierte que hay deficiencias normativas internas en el partido político. Muy importante también advertirlo. Fíjate que incluso, Enrique, esa es una duda que yo tengo. ¿Cómo es posible que un partido que recibe
financiamiento público, etcétera, que es público, que está participando en elecciones, etcétera, ¿cómo es posible que pues esté en sus estatutos en algunas partes, voy a utilizar esta palabra, como flaqueando, como que no está muy robusto en ciertos aspectos? Bueno, Y que el INE no se haya dado cuenta de esto. Bueno, hay que... recordemos que los partidos políticos son organizaciones de ciudadanos. ¿Qué significa esto? Pues que no todas las personas que están ahí son abogados y además de los abogados, pues especialistas en derecho electoral, ¿no? Y bueno, de repente se pueden advertir estas insuficiencias y a veces las insuficiencias salen a flote cuando se genera el problema. Por supuesto. ¿Verdad? Y aquí fue el problema, ¿verdad? El que puso sobre la mesa y puso en evidencia que hay esas insuficiencias. Pero bueno, la justicia electoral también lo que pretende es ayudar, contribuir, orientar a que los partidos políticos se ajusten a la ley, se ajusten a la norma, y el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral contribuimos, tenemos ese objetivo, porque recordemos que los partidos políticos son la manifestación también de un derecho humano, que es el derecho a la asociación política. Y en esa lógica, las instituciones electorales lo que buscan es que ese derecho humano se siga ejerciendo, se maximice, se fortalezca. Y por eso, al detectar la insuficiencia, el tribunal dice, bueno, estoy advirtiendo también que hay un punto débil que hay que fortalecer. Y para tal efecto, me parece que la sentencia apunta a dos cosas importantes. Por una parte dice, a ver, si en eso que te faltó, Instituto Nacional Electoral, de reponer el procedimiento, advierto yo, tribunal, que a las normas internas del partido le faltan todavía algo que le permitan a la persona que quiere ratificar o rectificar que le salvaguarde su garantía de audiencia. Y la sentencia da unos lineamientos esenciales para respetarle a la persona sobre la cual se está calificando, evaluando su desempeño, que se le respete su debido proceso. El debido proceso tiene que ver con la garantía de audiencia, la garantía de defensa. Entonces la sentencia le da lineamientos al partido ante la insuficiencia de la normativa interna, le da esos lineamientos esenciales para proteger tanto a esta persona como al partido, que esa conducción sea de acuerdo con la ley, de acuerdo con el derecho, la justicia. Y segundo, al Instituto Nacional Electoral le dice, oye, ya nos dimos cuenta que en los estatutos del partido le falta, ¿eh? Sí. Entonces, tu Instituto Nacional Electoral, como vigilante de que los partidos se ajusten a la ley, cuida y revisa qué es lo que está pasando adentro del Partido Humanista para efecto de que en su caso se lleven a cabo las adecuaciones que, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene que cuidarse para que el Partido Humanista funcione de la mejor manera posible. Entonces pasarán dos cosas, Enrique. Una, que el INE le diga al Partido Humanista, mira, hay algunas deficiencias en los estatutos de tu partido, entonces deberás revisarlas, a lo mejor corregir o adecuar algunas normas, algunos artículos tal vez, no lo sé. Y también que el Partido Humanista elija de nuevo, ya con base en algunos estatutos, es decir, si los adecuó, los corrigió, que elija ya nuevamente a Ignacio Iris Salomón en ese cargo. Bueno, la justicia, recordemos que como organizaciones de ciudadanos se busca que los partidos políticos, como toda organización de ciudadanos, puede tener conflictos. Lo importante es cómo se resuelven los conflictos. Y la Ley General de Partidos Políticos advierte que dentro de los partidos debe haber justicia partidaria. O sea, se debe preferir siempre que los partidos políticos resuelvan sus conflictos de manera interna, que haya mecanismos para que ellos puedan solucionar sus conflictos. Correcto. Y en esa medida, entonces, la sentencia de la Sala Superior le advierte al Instituto Nacional Electoral y al propio partido ya nos dimos cuenta que hay una insuficiencia sobre el tema de justicia partidaria. Ahora, respecto al segundo punto, lo que advierte la sentencia es, tú puedes realizar los cambios de dirección partidaria que estimes pertinentes, pero realízalos con base en la ley. Entonces,
si los cambios de dirección del partido se realizan con base en la ley, no hay ningún problema. No, claro, no habrá ningún problema. Entonces, bueno, ya dependerá del partido político que, ajustándose a la ley, vea si cambia o no su dirigencia. Eso ya será resultado de los procesos internos del partido, de las pláticas, de las conversaciones internas, de lo que más convenga a ese instituto político. Y el resultado será, y así entiendo yo, que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal, en su caso, respaldará aquel procedimiento que se ajuste al derecho. Yo quiero hacer un comentario. Qué importante es, un comentario a tu comentario. Qué importante lo que decías hace un rato. El derecho electoral es también orientador. Y para los efectos de este tipo de programas, eso es fundamental, porque es precisamente lo que se trata de llegar a ser, lo que se trata de difundir, lo que se trata de que el público capte. Esto es orientación ciudadana, porque este partido tiene militantes, este partido influye en nuestra sociedad, este partido está dentro del grupo. Entonces, de alguna manera, al estar inmerso, influye en todos y cada uno de nosotros. Desde luego, los partidos políticos juegan un papel importantísimo para un régimen democrático. Ahora también hay candidaturas independientes, hay muchas formas de participación política. Y desde luego lo que interesa es que la convivencia entre todos estos factores, entre los ciudadanos, los partidos, siempre se vaya llevando a cabo por cauces en donde no haya manejos arbitrarios, porque eso es lo que permea... Viscerales. Exacto, y eso es lo que luego deteriora la confianza de las personas en las instituciones. No, se trata de que el derecho precisamente contribuya a darle un cauce de razonabilidad, de entendimiento, de discusión, de debate. Y bueno, el derecho electoral tiene ese objetivo. El derecho electoral está diseñado, está construido para darle un cauce de armonía a la vida social. Ese es el objetivo del derecho electoral. Y el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene sus miras enfocadas a este objetivo, ¿eh? ¿Y el Partido Humanista deberá hacerlo, tú cómo ves, Enrique, deberá hacerlo a la brevedad, este tipo de...? Desde luego. Sí. La sentencia, sí. Advertíamos hace un momento, establece una serie de lineamientos para que se revise ese cambio de dirigencia. Entonces, sí, la sentencia establece un procedimiento que ahorita va a garantizar, por lo menos para efecto de esta renovación, si se da o no se da, que se lleve a cabo con base en el derecho. Y la sentencia contribuye y da unos lineamientos. Y los lineamientos establecieron plazos muy breves, porque, bueno... Porque, como dices, estamos en pleno proceso electoral. Claro, también. Exacto, Daniela, y en esa medida es importantísimo tener certeza de quién va a ocupar la dirección del partido en este cargo. Por eso la sentencia da unos lineamientos esenciales mínimos que garantizan el debido proceso, el derecho humano a la defensa, y que también el partido resuelva a la brevedad quién va a ocupar el cargo respectivo. Pues el tiempo de este programa, Enrique, se ha agotado. Muchísimas gracias por estar gracias con a ustedes nosotros. por su invitación, ¿eh? Gracias por estar esta mañana. El maestro Enrique Figueroa Ávila, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él perteneciente a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. El tema esta mañana: contribuye el Tribunal Electoral a que el Partido Humanista resuelva sus diferencias, pero con base en la ley. Daniela. Así es, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este momento, bueno, en este ratito, en este programa En Consecuencia, y más bien los invitamos a que nos sigan viendo y escuchando a través de Plataforma Electoral. Así es, un día después, el día que hay sesión pública en Sala Superior, nosotros estaremos contigo. Gracias a nuestros ingenieros, gracias a ti que nos escuchas nuevamente, gracias Enrique, gracias a ustedes. Gracias Daniela, gracias a todos y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa.
5728-2300 o escríbenos en consecuencia @te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.